hará su exposición el doctor Jorge Horacio Gentile. Señor Presidente, Excelentísima Corte Suprema de Justicia, me ha parecido muy acertado la decisión de este alto tribunal de establecer una audiencia pública para tratar un tema tan trascendente como este. Pero además me pareció muy oportuno. A 3 días de una elección primaria, que muchos han dicho que es una encuesta, nos permite ver qué quiere el pueblo argentino a través de lo que ha ocurrido durante esta campaña electoral. Y nos vamos a encontrar con algo que tiene que ver con el tema en examen. Fíjese, por ejemplo, que el principal candidato que ha puesto el gobierno para las elecciones en el distrito más grande del país es un ministro de Educación. Y un ministro de Educación que no es un hombre carismático, ¿no es cierto? Ayer La Nación decía el periodista Fernández Díaz, ¿no es cierto?, tiene cara de suplente, ¿no es cierto?, y apellido de avenida. Pero parecería ser que el ser ministro de Educación y el poner la educación en primer término es muy importante. Y esto confirma lo que yo creo que es uno de los problemas más importantes que tenemos que revisar los argentinos. Pero además en la campaña electoral se han tomado muchos temas que también tienen que ver con esto, porque se denuncia, se protesta, se hacen una serie de reflexiones sobre distintos temas, como por ejemplo el tema de la grieta. Y no es solamente la grieta política, también es la grieta entre los ricos y los pobres, la grieta entre el interior y la capital, entre los que viven en la zona urbana y los que están en los sectores marginales. Acabo de ver gente durmiendo acá a una cuadra. Entonces, ¿a qué tenemos? ¿Qué significa esa denuncia? Y denuncia que quizás tenemos que volver al primer objetivo de la Constitución Nacional, que es constituir la Unión Nacional. Diríamos reconstituir la Unión Nacional. Hemos planteado, y se ha planteado y se ha discutido el tema de la corrupción, y que tenemos una justicia que no es oportuna, que es lerda, que no resuelve los problemas. Estamos pidiendo que se afiance la justicia. Estamos planteando el tema de la seguridad, que viene desde el bullying en los colegios hasta la desaparición de Maldonado, pasando por el tema del narcotráfico. Quizás, ¿no es cierto?, estamos refiriéndonos a la paz interior que habla el preámbulo de la Constitución. Pero cuando hablamos de todos estos principios, educación y principios supremos, principios morales o del derecho natural que han sido positivizados en la primera parte de la Constitución y desarrollados luego en su texto. ¿Qué significa esto? Que en definitiva la última parte del preámbulo nos dice que, digamos, que debemos recurrir a la fuente, que es el Dios protector que se invoca en el mismo preámbulo de la Constitución. Entonces volvemos al tema religioso. Y entonces, si queremos realmente solucionar todos estos problemas que se han discutido en estos tiempos, seguramente vamos a tener que tratar de afianzar estos principios. Y el colegio no puede prescindir de explicar estos principios que nacen y que tienen su fuente en el aspecto religioso. Fíjense que puede haber alumnos de Salta o de otras partes del país que están viendo esta audiencia. ¿Qué significa ese crucifijo? No, como esta es una escuela laica, no se puede dar una explicación sobre ese particular. Estamos en Buenos Aires, una ciudad que cuando se fundó se le llamó la ciudad de la Santísima Trinidad, puerto de Santa María de Buenos Aires. ¿Qué significa Santísima Trinidad? No se puede explicar en el colegio, porque es una cuestión de carácter religioso. No podemos explicar por qué, aparte de la cruz, ¿no es cierto?, existe la estrella de David o existe la media luna. ¿Qué significado tiene eso? ¿Qué significan los templos, las iglesias, las capillas, las sinagogas, las mezquitas? ¿Qué significa? No le podemos explicar a los niños
todo esto. Esto no es un problema solamente religioso, es un problema cultural. Y la educación no puede discriminar, digamos, y retirar del ámbito de la educación todo esto. Y acá se ha hablado de Estado laico. ¿Qué es Estado laico? ¿Quién ha dicho que es laico? Bueno, el laico tiene dos acepciones. O los que no son ministros, que son laicos dentro de una religión, o los que niegan directamente la religión. Bueno, parecería ser que lo que se quiere discriminar en definitiva es los que tienen alguna creencia religiosa. Y acá no estamos hablando de mayoría y minoría, estamos hablando de discriminación. Si queremos, evidentemente, que haya igualdad, ¿no es cierto? No solamente tenemos que predicar la igualdad y la fraternidad. Podríamos, si somos religiosos, decir tenemos que amarnos los unos a los otros. Y mi prójimo es hijo de Dios como yo soy hijo de Dios. Fíjese qué fuerza tiene educativamente plantear las cosas desde el punto de vista religioso. Entonces creo que todo lo que se ha planteado para poner obstáculos a que esta parte de la cultura y esta parte de la religión no se exprese a los niños de primero a séptimo grado, como ocurre en la provincia de Salta, no tiene sentido. E incluso esto de distinguir entre escuelas públicas de gestión estatal o de gestión privada. Vamos a encontrarnos con muchos pueblos del interior de Salta, que la totalidad de los alumnos, muchas veces 60, 100 alumnos, pertenecen a otro culto que no sea el católico. Por ejemplo, son evangélicos o son testigos de Jehová. Eso está en las estadísticas que ustedes tienen en el expediente. En consecuencia, acá no se trata de imponer una religión. Ya pasó esa etapa. Alguna vez la tuvimos, ¿no es cierto? Fíjense que ya cuando se sancionó la Constitución, se apartaron los constituyentes del proyecto de Alberdi y de los ensayos constitucionales que había habido en 1819 y 26. No se establecía una religión oficial. Un convencional sacerdote católico, Benjamín Lavais, dijo: no hace falta más protección para la religión que el que da Dios. No es necesario establecer una religión oficial en el Estado. Y bueno, señor presidente, como ustedes pueden ver, no hay motivo alguno para que una provincia autónoma ponga en práctica lo que dice el artículo 5 de la Constitución, de que entre las facultades propias de la provincia está el reglamentar la educación primaria. Esto es lo que hace la provincia de Salta desde hace 141 años, con muchas variantes, porque ha pasado mucho tiempo, ¿no es cierto? Ha habido otros ensayos incluso nacionales, como lo de la enseñanza religiosa obligatoria que hubo entre el año 43 y 55, ¿no es cierto? Donde se enseñaba la católica, eso está superado, ¿no es cierto? Hoy día las constituciones, no solamente de Salta, por ejemplo la de Córdoba, que fue votada por el doctor Maqueda, ¿no es cierto?, y por la mía, ¿no es cierto?, establecen una disposición similar a la del Pacto San José Costa Rica, que es lo que en definitiva establece la Constitución de Salta, la Constitución de Córdoba y muchas constituciones provinciales. Que los padres tienen derecho, sean o no religiosos, a optar porque la enseñanza religiosa tenga una orientación determinada. Yo puedo ser laico o puedo ser, digamos, ateo, ¿no es cierto?, y querer que mi hijo tenga un conocimiento de lo religioso. Eso no significa que yo le estoy preguntando de qué religión pertenece. No, simplemente estoy orientándolo porque quiero que mi hijo tenga un conocimiento de todas estas cosas que hemos estado hablando. ¿Por qué la provincia de San Juan, digamos, se llama San Juan? ¿Por qué la provincia de Santa Cruz se llama Santa Cruz? Por lo menos esa explicación, que es una explicación de tipo cultural y religiosa, es importante que lo sepan los niños. Queda un minuto, doctor. La ley 1420 había establecido algunos límites a la educación religiosa. La ley 1420 en ningún momento habla de la enseñanza laica. Dice que la enseñanza religiosa la deben hacer los ministros del culto, ¿no es cierto?, antes o después de las horas de clase. Bueno, en la provincia de Salta, más de la mitad de los colegios tiene jornada extendida, de 6 o de 8 horas. ¿Qué quieren? ¿Que la educación religiosa la den a las 12 de la noche? ¿No es cierto? Creo que esto ya, ese límite
perdió sentido, digamos, con la forma en que se educa en este momento. Además, en todos los niveles de la educación hay también educación optativa. En consecuencia, puede haber materias, así como unos practican fútbol, otros practican hockey en los colegios. Bueno, acá también unos pueden ser evangélicos, otros pueden ser cristianos, otros pueden ser judíos. Señor presidente, creo que lo que el tribunal debe hacer, ¿no es cierto?, es ratificar lo que ocurre en la provincia de Salta, rechazar el recurso y exhortar al resto del país a tener en cuenta esta importante experiencia que ha tenido la provincia de Salta en los últimos 141 años. Nada más. Muchas gracias.